Hola queridos hermanos, hermanas que vienen para aprender acerca del tema del bautismo en agua. Bienvenidos a esta serie de videos que van a ustedes ver para aprender acerca de este tema. Quiero decirles que el bautismo en agua es uno de los actos que forma parte de la identidad de la Iglesia cristiana evangélica. Queremos presentar a ustedes puntos muy importantes y para eso vamos a iniciar con preguntas, ¿verdad? Que van a servir para orientarles y para estimularlos también a que analicen cada una de ellas. Comenzamos. ¿Qué es el bautismo? ¿Para quién es el bautismo? ¿Qué requisitos hay? ¿Cuándo debe de bautizarse una persona? ¿Es un mandamiento? ¿Se evidencia algún proceso doctrinal que se dé previo al bautismo? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Cuál es la forma bíblica? ¿Es por inmersión o por aspersión? También, ¿hay alguna bendición especial para hacerlo? Estaremos viendo a medida que vamos avanzando. Vamos a escuchar citas que yo les voy a dar de la Biblia, que es recomendable que cada uno de ustedes las revisen, las anoten, para que de esta manera haya mayor comprensión del tema que vamos a estar tratando, que es el bautismo en agua. El propósito, queridos hermanos y hermanas, de este aprendizaje acerca del bautismo, ¿verdad?, en aguas, es proveer de conocimiento a cada uno de ustedes, de todo lo referente o todo lo relativo a este acto y a su vez de alguna manera pueda estimular a quienes no lo hayan hecho a que lo pueda hacer y que tenga esta experiencia maravillosa, una experiencia espiritual, ¿verdad? También puede servir para profundizar en este tema a los que ya han sido bautizados y quieren de alguna manera aprender más de esto, ¿verdad? También de alguna manera pudiera servir todo esto como, vamos a decirlo, un manual de preparación para el bautizo, ¿ok? Primero, quiero que definamos lo que es la palabra bautizo. Esta palabra viene del griego, baptizo, ¿verdad? Es una palabra que se ha castellanizado, pero que su raíz etimológica significa sumergir, significa meter, sumergir, significa introducir, significa también remojar. Entonces, sabiendo esto, podemos analizar las modalidades del bautismo en aguas, ¿ok? Entonces, al definir este acto podemos decir que es una ordenanza, y cuando digo ordenanza es una orden dada por Dios a los creyentes y no solo para esas personas que han creído en el Señor, ¿verdad? Es eso, para esas personas que han creído en el Señor, que han abierto su corazón, que se han arrepentido de sus pecados y han pedido al Señor que entre a su vida
y que tome las riendas de su vida, y de esta manera ellos quieren expresar eso que han sentido y dar testimonio frente a los demás de lo que el Señor ha hecho. Entonces no es para el que simpatiza del Evangelio, no. Fíjense, en los tiempos del Señor el bautismo en agua era un acto inicial en la fe cristiana. Es decir, era la manera de manifestar el compromiso con el Señor Jesucristo. Y la iglesia, pues también era un compromiso que se estaba manifestando con el Señor y con la iglesia. El bautismo en agua es el acto donde se proclaman las verdades que voy a mencionar ahora, ¿verdad? Como por ejemplo, se tiene una salvación por gracia y no por obras, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, entendiendo por gracia como favor no merecido. Esto nos indica que es la bondad de Dios manifestada al hombre, que no se merece, ya que la tendencia de este o del hombre es contraria a lo que Dios manda en su palabra. Misericordia es otro concepto que se debe de definir aquí para que entendamos, ¿verdad? Y significa no dar lo que sí merecemos, ¿ok? En este caso, bueno, merecíamos castigo, ¿verdad? Por haberle fallado y por estar alejado de nuestro Dios por causa de nuestros pecados, y la muerte eterna que significaba eso, ¿verdad? Pero fíjense, por su gran misericordia no nos castiga, no nos da otra cosa, sino que Él nos ayuda, y antes el Señor muestra su paciencia y ese amor en todo. Fíjese. Estos dos conceptos que se complementan entre ellos y que a veces se utilizan como sinónimos, tienen sentido, ¿verdad? Un sentido quizás diferente, podemos decirlo. Por ejemplo, la gracia de Dios otorga lo que no merecemos, y con la misericordia Dios deja de dar lo que sí merecemos. Esos dos conceptos son bien importantes que podamos entenderlos. Indudablemente, ¿verdad? Estos dos conceptos apuntan al gran amor de Dios por la humanidad, por el mundo, ¿verdad? Que estaba perdido y que pues estábamos de espaldas a Él, pero que hoy es diferente, ya que ahora somos hijos de Dios y tenemos una relación diferente con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es. Entonces, también debemos de ver una verdad, y es que esto nos lleva a estar identificados con Cristo hasta la muerte, como dice Mateo, el capítulo 10, versos 34 y 35. ¿Sabe? En la época de la iglesia primitiva, identificarse con Cristo implicaba persecución, implicaba sufrimiento y muchas veces hasta la muerte, ¿sabe?
Hoy en día, aunque no haya la experiencia de la muerte, de igual manera implica identificación con Cristo, no avergonzándonos de Él y estar identificados con el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Otra verdad que se proclama es que nos bautizamos bajo la autoridad e imagen de una iglesia evangélica. Por eso mismo, al bautizarnos en una iglesia evangélica, nos identificamos como cristianos evangélicos. Y si no estamos dispuestos a ser catalogados como tales, debemos de revisarnos y valorar nuestro nivel de convicción como cristianos evangélicos, ¿ok? También otra verdad es que nos identificamos con la doctrina de la iglesia. Somos bautizados, ¿verdad?, en una iglesia evangélica. En este caso, ustedes van a ser bautizados en la iglesia evangélica Bendición y Vida, y van a ser bautizados bajo los lineamientos de la iglesia evangélica, y que a su vez ella sustenta esos lineamientos que están basados en la palabra del Señor, ¿ok? En esencia, el bautismo en agua significa identificarnos con Cristo, identificarnos con su iglesia y identificarnos con su doctrina. La palabra de Dios nos muestra el bautismo en el libro de Lucas, en el capítulo 3, verso 3. Allí nos muestra un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Mateo, en el capítulo 3, verso 6, allí vemos el bautismo, lo hacían confesando sus pecados. Y el bautismo en agua es para arrepentimientos, según lo escribe Marcos capítulo 1, verso 4. El bautismo de Jesús lo menciona Mateo en el capítulo 3, del 13 al 17, y lo menciona como un ejemplo de lo correcto, de lo importante de este acto, ya que el Señor nunca pues cometió pecado. Por lo tanto, no tenía de qué arrepentirse, ¿verdad que sí? Pero fíjense, en Mateo 28, 19, nos menciona una forma que llamamos forma bautismal, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cabe destacar que este es el único acto cristiano que se hace bajo esta fórmula. Quiero comentar que los pasajes que hemos leído y hemos formulado anteriormente nos pueden dar la idea que el bautismo en agua está íntimamente y pegadito allí, relacionado con la salvación, al punto de verse como un requisito para tener la vida eterna, según lo que acabamos de leer. Otras iglesias así lo sostienen, y la razón de esta asociación entre bautizo y salvación se debe a que en aquella época la manera de manifestar que se creía en Cristo era bautizándose. Al igual que ahora, que para manifestar que alguien se arrepiente y espera que el Señor entre en su corazón, la persona levanta
la mano, se levanta de la silla o pasa adelante o, para que oren por él en forma pública. Esto se hace y lo vemos, pero no hay tampoco problema si la persona lo hace en forma privada, ¿verdad? Eso se hacía en esa época. En esa época el bautismo en agua y el arrepentimiento se hacían simultáneamente. Por tal motivo era un acto inicial. Ahora no es un acto inicial necesariamente, digámoslo así, aunque pudiera serlo, dependiendo de la costumbre de la iglesia local o de cada iglesia local. Cabe recalcar que el sentido que se tenía antiguamente era para arrepentimiento. Hoy es para dar testimonio de ese arrepentimiento. Fíjense, el bautismo en agua era el elemento esencial de la misma predicación de los apóstoles. Los apóstoles predicaban de manera inequívoca e indispensable tanto el planteamiento como la práctica del bautismo en agua. Si usted busca en el libro de Hechos, el capítulo 2, verso 38, va a conseguir allí, también en el capítulo 8, verso 12, y en el capítulo 9, verso 18, también capítulo 10, verso 47, y en el capítulo 16, verso 33. Por otro lado, era un elemento presente y era algo indispensable a la hora de hacer discípulos. El bautismo era y es una manera de hacer discípulos según la palabra de Dios en Mateo 28:20. La forma de realizar el bautismo en agua, como acostumbraba la iglesia cristiana y evangélica por muchos años, por mucho tiempo, lo que se practica es la inmersión. O sea, es meter completamente la persona dentro del agua, esa inmersión. ¿Ok? Pero no habría ningún problema en hacerlo por aspersión. Y la aspersión es rociar a la persona con el agua, no sumergirla. Esta modalidad de aspersión es muy apropiada para las personas que están enfermas, que no pueden ir a un lugar para ser sumergidos en un lago, en una playa, en un lugar que se tenga para ello, porque está enferma, pero él quiere hacerlo, entonces es recomendable para hacerlo, y eso es lo que hacemos los ministros cuando las personas están enfermas y quieren hacer esto. Entonces, persona que está enferma y no puede por su enfermedad, entonces, pero tiene el deseo de ser bautizada, entonces, y de cumplir con el mandato del Señor, pues se hace esto. Nuestra iglesia local, nuestra iglesia Bendición y Vida, establece como modalidad oficial la inmersión, pero la opción esta de aspersión la tenemos para casos especiales, como algunas otras iglesias lo hacen. Acerca del candidato, podemos decir que es un acto único, es un acto exclusivo para los creyentes que reúnen los siguientes requisitos que voy a nombrar, ¿verdad? Un creyente que entiende cabalmente el significado del bautismo en agua, ¿verdad? Un creyente que está consciente de su salvación por gracia y no por obras, ¿ok?
a un creyente que desea mostrar su identificación con Cristo, con la iglesia y con la doctrina de la iglesia. Ahora, referente al tiempo para participar del acto del bautismo en agua, este se debe de realizar en cualquier momento. No, una persona recibe al Señor y quiere ser bautizada de una vez, no hay en la palabra de Dios algo que no se diga lo contrario, ¿ok? Entonces, después de la conversión, después de que la persona se arrepiente, bueno, puede ser bautizada, ¿verdad? Una vez que reúna los requisitos y esas condiciones que anteriormente yo mencioné, pues puede participar en el acto del bautismo en agua. También quiero hacer un comentario que es importante, ¿verdad? Cuando un creyente no quiere bautizarse por X causa, después de un largo tiempo en el camino del Señor, bueno, de alguna manera se debe asesorar, se debe de ayudar a superar cualquier impedimento que tenga para participar de este acto tan importante, ¿verdad?, para cada cristiano, ya que todo creyente debe de anhelar participar de este acto para dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús. También quiero hablar de que hay conceptos erróneos en cuanto al bautismo en agua, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que el bautismo en agua imparte una gracia especial en el creyente. Se piensa que durante y después se recibe un poder especial que da una capacitación especial para la santidad y para el servicio. En la palabra de Dios no encontramos ninguna evidencia que diga que esto ocurre. El bautismo en agua es solo un acto para dar testimonio y para cumplir con ese sacramento. Es un signo sensible de afecto interior y de espiritualidad que Dios obra en nuestras almas. En esencia, ¿sabe? Se piensa que son los beneficios que Dios otorga a una persona por el solo hecho de participar en un acto religioso, a tal punto de creer que tal sacramento es indispensable para la salvación eterna. Nosotros, los cristianos evangélicos, no pensamos de esa manera. Por eso quería hablar acerca de esto, de estas cosas erróneas que se dicen, ¿verdad? También algunas iglesias piensan, así como una forma de asegurar que una persona entiende el significado y que seguirán una vida santa después del acto, pero personalmente creo que a veces se ponen como estándares muy altos y que a la final lo único que garantiza es la fidelidad de un creyente y su interés, devoción y no un acto como tal. Entonces eso es importante entenderlo, ¿verdad? También se cree que al ser bautizado se comienza una vida de mayor compromiso, de santidad, de servicio, y que cada creyente al ser bautizado pues debe de llevar una vida santa y de servicio en la obra del Señor. Este pensamiento está tan arraigado en algunos cristianos que piensan que si no se han superado algunas debilidades o tendencias,
pues no se pueden bautizar. Por ejemplo, una persona, un creyente que piensa que hasta que no supere la mentira, pues no supere pues que a veces bebe o que a veces se fuma un cigarrito, pues no se puede bautizar. Está bien, o sea, tiene que entenderse que nosotros estamos en un camino de superación, en un proceso que el mismo Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Pero lo que estamos haciendo es nosotros queriendo manifestar el deseo de agradar a Dios y de dar testimonio a través de un acto que no me va a tomar el nivel si soy más santo, si tengo un nivel de... No, no es eso. ¿Ve? No es eso. Hay una historia que está en la Biblia de un etíope que está en el desierto y Felipe fue llevado allí por el Espíritu Santo y le predicó y no entendía y lo que estaba leyendo allí de la palabra, y él se lo explicó y luego que se lo explicó, bueno, él quiso que lo bautizaran. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El apóstol le dio nada, ¿verdad? Si ya conoce al Señor y ha hecho lo que hemos hablado, pues eso es. Entonces, eso es el bautismo, ¿verdad? Entonces, no se trata de que yo tengo que esperar a tener un grado de madurez, un grado de espiritualidad, no sé cuándo, porque no sé quién va a medir eso, ¿verdad? Entonces, la vida y servicio al Señor debe de comenzar en el momento mismo de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y no después del bautismo en agua. No. Por otro lado, la santidad es un proceso, como dije antes, un proceso continuo, un proceso sostenido de toda la vida, y que el creyente debe de considerar con mucha seriedad esto. La pregunta es si se necesita un nivel de santidad para el bautismo en agua. Como dije antes, ¿cuál sería? ¿Y cuándo estaríamos verdaderamente en ese nivel aceptable para ser bautizados? ¿Cuándo? Esta pregunta no se puede responder con facilidad. Creo que si una persona cumple con los requisitos que se pusieron anteriormente, puede ser bautizado. En especial si consideramos que la palabra del Señor, lo único que se pedía y se pide es creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, con esto que estamos exponiendo, no queremos transmitir, ni quiero yo ponerme en ese puesto de transmitir la idea de la santidad como algo insignificante. No se trata de eso. Lo que queremos, o lo que quiero yo, es que entienda, ¿verdad? Que no es un requisito absoluto para el bautismo en aguas. ¿Ok? Otro pensamiento es que implica la membresía automática en la iglesia local. Esto no es así en muchas iglesias, ¿verdad? No es la forma, aunque en otras sí implica una membresía automática cuando la persona se bautiza. En esta situación varía de iglesia en iglesia por causa de la libertad que tiene cada iglesia de decidir cuál es su rumbo y cuál es su estilo, ¿verdad? En nuestra iglesia, bendición y vida no implica membresía automática, aunque sí es un requisito para la membresía que posteriormente se puede solicitar. La condición de ser miembro de una iglesia es otra decisión personal
y que es opcional del creyente. ¿Ok? También se dice que antes y después del bautismo en aguas habrán problemas. Y muchas veces la persona no se quiere bautizar porque dicen por ahí que si me bautizo van a venir muchos problemas. Entonces, que el creyente comienza a tener una serie de ataques y sucesos extraños, por lo que el creyente debe tener un cuidado extremo y que el creyente debe de tener una consagración especial para que pueda contrarrestar los ataques de los cuales va a ser víctima. Pero déjeme decirle que no debe de tenerle miedo a este acto, no debe de tener miedo. Con esto también animarles a que continúen y que participen de este acto tan importante, donde se dará testimonio o evidencia pública de nuestra fe cristiana. Esperamos entonces verle testificando del Señor Jesucristo como su Salvador personal. Eso va a ser maravilloso, y que nuestro Dios grande y maravilloso, bueno, le pueda bendecir ricamente. Y también espero que este estudio haya sido de bendición y haya sido de conocimiento para usted, y para que se sienta en libertad de poder tomar la decisión de dar testimonio de su fe. Que Dios le bendiga.